Con el surgimiento de la pandemia por COVID-19, existen interrogantes acerca de la población de mujeres embarazadas. ¿Hay asociación de COVID-19 con defectos fetales? ¿Existe la transmisión vertical de la enfermedad? ¿Qué consecuencias y riesgos de complicaciones ponen en peligro la vida de la madre y el bebé? Expertos del INPER abordarán estos temas y el impacto de la infección por SARS-CoV-2 en la mujer embarazada en el webinar COVID-19, Atención Materno-Fetal, lo que el obstetra debe saber. Se revisará la experiencia mundial y nacional, así como las estrategias de diagnóstico, seguimiento del embarazo y resultados en las pacientes del INPER. No te lo pierdas. Conéctate el próximo 2 de diciembre a las 12 horas. Regístrate ya en imper.mx. Certificado por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia, AC. Evento sin costo. Instituto Nacional de Perinatología, Ética y Humanismo. Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, me da mucho gusto estar con ustedes una vez más en otro de estos webinars INPER. Soy la doctora Verónica Flores Rueda, jefa de programas académicos de educación continua del instituto, y en nombre del doctor Jorge Arturo Cardona Pérez, director general, y de la doctora Viridiana Gorbea Chávez, directora de educación, les doy la más cordial bienvenida. Y bueno, vamos a esperar, ya los veo que se están conectando cada vez más y más, muy bien, perfectamente. En lo que empiezan a conectarse, recuerden todos, por favor, que dependiendo del dispositivo donde ustedes nos estén mirando, del lado derecho o abajo de su pantalla está el chat. Siéntanse bienvenidos de escribir lo que ustedes quieran. El chat es precisamente para que escriban sus preguntas, mismas que se van a realizar a los ponentes del día de hoy al final de este webinar, así que por favor hagan todo lo que quieran preguntar. No es necesario que pasen lista, tampoco es necesario que pongan su correo electrónico, la plataforma ya los está registrando en el momento en el que ustedes entran. Pero sí nos interesa y nos gusta saber de dónde nos visitan. Por favor, díganos hospitales, estados de la República, de Latinoamérica. Nos encanta conocerlos y sus sugerencias, por supuesto. Bueno, pues el día de hoy es el último webinar del año. Todavía falta un evento más, que es la semana que entra y que les hablaré de él muy emocionada al final de este webinar. Pero en lo que respecta a los formatos de webinar, este es el último del año. Fue un año muy sui generis en cuanto al programa académico institucional, ya que tuvimos que suspender todo lo presencial y empezar como con mucho entusiasmo estos webinars que han estado increíbles. El 16 de julio fue el primero de ellos. Y a partir de ahí se ha generado una gran cantidad de información sobre COVID-19 en el mundo, ¿verdad? Y en este instituto, sobre todo en lo que respecta a la salud perinatal. Los dos últimos webinars que dejamos son los estelares, que fue el de neonatología, que estuvo increíble, y ahora que es el webinar de obstetricia. Recuerden que para el día de hoy tenemos a un presentador estelar. El webinar de hoy es COVID-19, atención materno-fetal, lo que el obstetra debe de saber. Y nuestro coordinador es nada más ni nada menos que el doctor Mario Rodríguez Bosch. Muchos de ustedes ya lo conocen. Es aquí un doctor y un maestro en nuestro hospital. El doctor Mario Rodríguez Bosch tiene la especialidad en ginecología y obstetricia, es médico materno-fetal. Él es actualmente el subdirector de ginecología y obstetricia del instituto y es profesor titular de la especialidad de ginecología y obstetricia del instituto ante la UNAM. Bienvenido, doctor, y adelante, preséntenos a toda nuestra mesa. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia. Tengo
mucho gusto de estar aquí con ustedes. Les agradezco su inscripción y su asistencia a este tan importante webinar. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de temas relacionados con la atención materno-fetal de la paciente embarazada con COVID-19. Para el objetivo de este webinar, yo voy a dar una breve introducción del tema, hablando un poco de algunas cifras nacionales e internacionales respecto a esta pandemia. Posteriormente, el doctor Víctor Hugo Ramírez Santos nos va a hablar un poco del lineamiento de manejo de estas pacientes que se diseñó en el instituto y que de alguna manera plantea la conducta de seguimiento y manejo de las pacientes embarazadas, para posteriormente dar lugar a la doctora Sandra Acevedo Gallego, que nos va a hablar del impacto del COVID-19 en el feto y el riesgo de enfermedad placentaria. Posteriormente, la doctora Rosa Gabriela Hernández Cruz nos va a hablar del programa de seguimiento de casos positivos. Y para cerrar este webinar, la doctora Claudine Irles Machuca, ella nos va a hablar del análisis de los resultados perinatales de las pacientes embarazadas complicadas con COVID-19 que llevamos aquí en una corte de seguimiento en el instituto. Al final de las presentaciones va a haber un espacio para hacer preguntas y esperamos su participación con mucho gusto. Bueno, y sin más preámbulo, todos sabemos el panorama mundial de esta infección, pues esto está actualizado al 28 de noviembre. Para esa fecha ya se reportaban alrededor de 61 millones de casos confirmados a nivel mundial y hablamos ya de 1.439.784 defunciones, y donde se ve en el círculo que está en la parte inferior izquierda, podemos ver que la región de las Américas es la que está más afectada actualmente por esta pandemia, o la que ha reportado los últimos casos en las siguientes 24 horas. En relación a nuestro país, de acuerdo al comunicado técnico diario de la Secretaría de Salud, hasta el día 28 de noviembre se habían reportado un total de 1.100.683 casos confirmados a nivel nacional y un total de 105.459 defunciones totales. Y como podemos ver en el mapa de la República, señalado con un puntito de color guinda muy pequeño, el Distrito Federal es el área geográfica del país que tiene la prevalencia más alta de casos por 100,000 habitantes. Enfocándonos en nuestro tema, bueno, pues se ha hablado mucho del COVID-19, que puede afectar de manera más grave a población más vulnerable. Y pongo la palabra más vulnerable porque realmente no hay nadie que sea invulnerable o que se pueda considerar población no de riesgo. Sin embargo, se sabe que diabéticos, hipertensos, personas con enfermedades autoinmunes, obesidad, cáncer y los adultos mayores son población de mayor riesgo, y obviamente la población que a nosotros nos compete, que es la población de mujeres embarazadas. En relación a esto, es muy importante hablar del impacto que está teniendo ya estadísticamente el COVID-19 en la muerte materna en nuestro país. De acuerdo al informe semanal de notificaciones inmediatas de muerte materna, podemos ver que la razón de mortalidad materna calculada actualmente a esta semana epidemiológica, que es la 47, es de 45.2 defunciones, y esto representa un incremento de 33.9% en relación a la misma semana epidemiológica del año anterior. Aquí, visto de una manera más gráfica, podemos ver en esta tabla, en la parte inferior derecha, que para lo que va del año 2020, nuestra razón de mortalidad materna por 100,000 nacidos vivos es de 45.2, y ustedes pueden ver que es una tasa incluso superior a la de los últimos 10 años. Ni siquiera en 2011 teníamos esa razón de muerte materna. Y bueno, pues obviamente con esta pandemia, todos los esfuerzos que se habían hecho para ir reduciendo las tasas de mortalidad materna por hemorragia, por preeclampsia, por diversas causas, pues han venido un poco a afectarse por la pandemia del COVID. Vean aquí, estas son las principales causas de muerte materna, y ya COVID-19 ocupa el primer lugar, pero como les marco ahí en la gráfica, en el
quinto lugar aparece probable COVID-19 y en el sexto lugar aparece enfermedades del sistema respiratorio que complican el embarazo. Cuando nosotros sumamos las 173 más las 44 más las 33, esto ya nos representa 250 muertes maternas que pueden tener relación con COVID-19. Y este número, en total, comparado con las 819 defunciones que se han dado a lo largo de este año, representa el 30.5%. O sea, es un porcentaje muy considerable si hablamos de que la tercera parte de las muertes maternas tienen relación hoy en día con COVID-19. Y bueno, en relación al panorama nacional, podemos ver que hasta el 22 de noviembre se habían reportado un total de 7,979 mujeres positivas a COVID-19 con prueba confirmatoria y un total de 10,209 recién nacidos que están en la plataforma, de manera que pues representa una cifra importante a considerar. En relación a las pacientes a nivel nacional, de las 172 muertes maternas que se habían reportado hasta la semana 48 epidemiológica, podemos ver aquí en gris, en la diapositiva y en amarillo, que la mayor cantidad de las muertes maternas ocurrieron en el tercer trimestre del embarazo, 37.1%, y en el puerperio, 34.7%. Y de las comorbilidades más importantes presentadas por las pacientes fueron la obesidad en un 19%, seguida por hipertensión y diabetes en casi un 10%. De las pacientes que fallecieron, el 34.1% ocurrieron en hospitales del IMSS y 59% en hospitales del sector salud, y 35.9% estuvo en unidades de cuidados intensivos, con una proporción muy similar que también estuvieron intubados. En relación a las pacientes positivas, se puede saber en la actualidad que 76.7% se han manejado de manera ambulatoria, pero 23.3% han necesitado hospitalización, de las cuales 15.2% se consideraron pacientes graves y ya 65% son pacientes que han sido dadas de alta. La sintomatología que se encuentra en la gráfica de barras del lado derecho la vamos a analizar en las siguientes diapositivas y es muy similar a lo reportado en diversos estudios mundiales. Poca población en edad reproductiva, 58% de 20 a 34 años de edad, y vean aquí este dato tan importante que también es muy compatible con nuestra población. 35% de su población tuvo sobrepeso y 34% obesidad, o sea, el 70% diabetes gestacional, asma, diabetes mellitus e hipertensión. En cuanto a la edad gestacional de ingreso, también la gran mayoría de los estudios actualmente están abarcando población del tercer trimestre y de embarazo a término, que estamos hablando que es en el pastel la parte amarilla y azul. Y bueno, poco a poco vamos a empezar a tener más información en relación a infecciones del primero y segundo trimestre debido al tamizaje universal que se está haciendo ya en muchas instituciones. En cuanto a los síntomas reportados en este estudio, pues básicamente fiebre, tos, dificultad respiratoria, cefalea, dolor de articulaciones son los más frecuentemente reportados. Y en cuanto a los resultados más importantes de este estudio, se puede ver que 9% de las pacientes de este estudio requirieron neonatales, y al momento del estudio había ya 92% de las pacientes del estudio habían sido dadas de altas de mejoría, pero todavía 7% internadas por gravedad. Este otro estudio a nivel internacional, que es del CDC de Atlanta, reporta básicamente todos los resultados perinatales en mujeres de los Estados Unidos, y básicamente las características importantes a mencionar de la población. Ellos hacen un estudio de mujeres con COVID positivo embarazadas, que están en la parte izquierda de la gráfica, de la tabla, y mujeres no embarazadas en el lado derecho, y hablan ya de una muestra de 23,434 mujeres embarazadas incluidas en este estudio del CDC. Y vean cómo la población primordialmente es joven, 25 a 34 años de edad, ocupó el 55% de la población de pacientes con COVID positivo. Vean cómo
La tercera parte de la población fue población hispana o latina en relación a los pacientes positivas para COVID y muy por encima de cualquier otro grupo racial. Solamente las blancas no hispánicas representaron el 23.5%. En relación a los síntomas, muy parecidos a los reportados también en el estudio de UCOS: tos, fiebre, dolores musculares, escalofrío, cefalea, dificultad respiratoria, como la sintomatología primordialmente presentada por los pacientes. Dentro de las condiciones médicas conocidas, también diabetes mellitus fue una de las más importantes, enfermedad cardiovascular y pulmonar crónica, así como enfermedad renal y hepática fueron las reportadas más en este estudio. Pacientes que requirieron admisión a terapia intensiva, estamos hablando 245, que representa el 10.5%. Este estudio sí reporta una prevalencia más alta de ingreso a terapia intensiva incluso que el estudio de UCOS. Y vean aquí, cuando hacemos la división por grupo de edad, las mujeres de 35 a 44 años de edad representaron una mayor probabilidad de internamiento. Hasta un 19.4% de las pacientes de este grupo de edad, de 35 a 44 años de edad embarazadas, tuvieron admisión a terapia intensiva, ¿no? Lo que impacta es no solamente la infección por COVID, sino la edad materna. Y en cuanto a mortalidad, sucede lo mismo. Más o menos entre los dos grupos, embarazadas y no embarazadas, la mortalidad fue similar. Sin embargo, cuando ya empezamos a separar por grupo de edad, podemos ver que entre los 15 y 24 años de edad, las mujeres embarazadas casi no fallecieron, en un 0.3%. Sin embargo, cuando el grupo de edad analizado fue de 35 a 44%, la tasa de mortalidad ascendió a 4.2%. De manera tal que, para terminar con la introducción, la OPS realiza una alerta epidemiológica, un comunicado que hace el 13 de agosto, indicando que la población de mujeres embarazadas tiene un mayor riesgo de presentar formas graves de COVID-19 y por ende de ser hospitalizadas y admitidas en unidades de cuidados intensivos. De manera que no debemos de bajar la guardia ante nuestras pacientes embarazadas, debemos de seguir estrictos en las recomendaciones de cuidados, de aislamiento, de evitar eventos sociales, porque de alguna manera corre riesgo no solamente la paciente, sino el bebé, y el riesgo de complicaciones y de mortalidad pareciera que está incrementado en este grupo de pacientes. Les agradezco su atención y voy a dar paso a la presentación del doctor Víctor Ramírez, que nos va a hablar de los lineamientos de manejo institucionales. Te cedo la palabra, Víctor. Muy buenas tardes a todos. Un gusto poder compartir estos minutos con ustedes y iniciaremos sin más con la parte que a su servidor corresponde. Unos de los objetivos de esta plática son enfocarnos en el lineamiento de atención al embarazo y COVID-19, el tamizaje realizado aquí en el instituto, las recomendaciones en la embarazada COVID positiva, en la embarazada COVID negativa, el tamizaje a pacientes ginecológicas y la logística en la atención de triage obstétrico de nuestro instituto. Debo iniciar aquí comentándoles que las estrategias en el instituto se iniciaron antes del confinamiento, antes de marzo. Ya teníamos desde diciembre las primeras pláticas a través de la doctora Isabel Villegas, quien nos comenzó a dar la información de lo que ocurría a nivel mundial, y nosotros como instituto pues no escapábamos a las recomendaciones que teníamos que llevar a cabo como un centro de tercer nivel, y el tipo de pacientes que atendemos pues es de suma importancia que fueran atendidas en el nivel que correspondía. Quiero mencionarles que el trabajo realizado ocurrió a varios niveles en nuestro instituto. Consideramos que durante todos estos meses las estrategias establecidas por la Dirección General a través del doctor Cardona, a través del doctor Manuel Cortés, a través del doctor Mario Rodríguez Bosch, han tenido un impacto muy positivo a lo largo de todos estos meses en los resultados que más adelante se van a manifestar a través de cada uno de los ponentes. En la infraestructura, tengo que comentarles que se hicieron varios cambios en los servicios de consulta externa, de unidad tocoquirúrgica, hospitalización,
en el manejo de las pacientes que iban a ingresar en un momento dado con síntomas o sin síntomas. Los cambios, ahí muestro algunas imágenes de las adaptaciones que se realizaron en la consulta externa, en el servicio de urgencias, y los niveles de cambio ocurrieron durante todo el tiempo, desde el inicio de la pandemia. En la parte educativa, la parte de enseñanza estuvo presente en todo momento, y el personal del instituto fue capacitado en todos los rubros, en la parte de atención clínica, a través de los médicos adscritos, médicos residentes, personal de laboratorio, de intendencia, administrativos. Se tomaron estrategias correspondientes a la parte de prevención específicamente, porque a pesar de que nosotros no fuéramos considerados un centro COVID, teníamos que tener todo implementado para que la logística de atención de las pacientes fuera de la mayor calidad, y en esta parte participaron todos los componentes de las 5 direcciones del instituto de forma continua a través de la educación y capacitación en todas las plataformas, por internet, visual, en la parte de contacto directo con los pacientes, y no escapó consideramos ninguna sola área que pudiera ser un riesgo que incrementara la cantidad de casos en nuestro instituto. La atención en la consulta externa, básicamente en el lineamiento que nosotros planteamos, desarrollamos el lineamiento desde el mes de marzo, comenzamos a trabajarlo, y en el mes de abril se concretó. También esta parte de lineamiento nos lo solicitaron a nivel federal, y consideramos que también tuvo una parte importante a nivel nacional de cuáles serían las líneas de manejo para la mujer embarazada. Muy resumidamente, lo que podríamos comentar aquí es que un aspecto medular para el instituto fue que al 100% de las pacientes que ingresaran se les tenía que tomar la prueba COVID, tanto aquellas que acudían por una urgencia obstétrica o aquellas que acudían por síntomas propios de la enfermedad sin urgencia obstétrica. Esos fueron los 2 grandes grupos de atención que se han manejado en las distintas áreas del instituto. Tenemos también el rubro de las pacientes ginecológicas, de la paroscopía, biología de la reproducción, urología ginecológica, que si bien en el inicio, en marzo, abril, mayo, no tuvieron la atención que no sabíamos cómo iba a ser el comportamiento de la pandemia, posteriormente se reiniciaron la atención en la consulta externa, en la parte de hospitalización y en la unidad de quirófanos. La atención en urgencias básicamente es la siguiente. Lo que se ha manejado es que en una consulta de urgencias con criterios de internamiento, ingresaba al área indeterminada con previa toma de prueba COVID y manejo de patología obstétrica en hospitalización, UTQ, UCIA o donde correspondiera. Y aquellas consultas de urgencia para resolución inmediata del embarazo pasaban directamente a la unidad tocoquirúrgica convencional con toma de prueba COVID y manejo como el de una paciente infectada, que básicamente esto es lo que se ha manejado a nivel nacional, tanto en los centros públicos como en los centros privados. La atención en hospitalización también se modificó en nuestro instituto. Sabemos que más del 80% de nuestras pacientes embarazadas tienen algunas de las patologías que aquí se mencionan, que van desde placenta percreta, preeclampsia, eclampsia, hipertensión crónica en descontrol, diabetes, cardiopatía materna, obesidad mórbida, VIH, pacientes con enfermedad renal crónica, aquellas con embarazos ectópicos complicados o hemorragia ginecológica, y nuestro instituto se adaptó a cada una de estas necesidades. Actualmente, de los 4 pisos que contamos de hospitalización, el segundo piso es el que se encarga del área de indeterminadas. El tercer piso está diseñado para neonatos prematuros o con complicaciones más COVID que están estables. El cuarto piso está diseñado para la atención de pacientes con comorbilidad extrema o que pudiera poner en riesgo la vida de las pacientes, tanto durante el embarazo,
y en el puerperio. Aquellas que requieran internamiento se sigue haciendo de esa forma, de acuerdo a las necesidades de cada paciente. Y en el 5º piso también tenemos la atención para aquellas pacientes ginecológicas. Aquí les muestro las imágenes concluidas de las áreas que se adaptaron en la entrada a urgencias, que fue el área de nuestro instituto, donde se tiene toda la capacidad por parte de los médicos de alta especialidad y de las subespecialidades, en donde de acuerdo a lineamientos internos se hace toda la atención para aquellas pacientes que pudieran requerir de la atención por COVID. En esta parte, las pacientes ingresan por el servicio para el área COVID, y aquí son atendidas tanto por enfermería como por médicos, los médicos ya mencionados, tanto para una evaluación de una urgencia probable con COVID y aquellas que requirieran una atención quirúrgica inmediata. Aquí les muestro algo de lo que hemos hecho. En esta parte muestro ahí algunas imágenes del área COVID del instituto. Está ahí el área, en la parte inferior izquierda está el área de quirófano. Tenemos un área al inicio donde todos los médicos, enfermeras, camilleros y personal de intendencia que tuviera que ingresar lo tienen que hacer a través de una zona exclusiva de ingreso. Tengo que mencionarles que se diseñó así esa área, y hay un área de salida exclusivamente. Nunca nos cruzamos el personal que estamos laborando en esa área en el momento de la atención quirúrgica de nuestras pacientes. El área está atendido por enfermería, médicos residentes y médicos adscritos de la unidad tocoquirúrgica. El área, en la parte derecha, les muestro ahí el área ya de donde termina el personal de realizar sus actividades y tiene que hacer todo el cambio correspondiente al manejo de todo el equipo de protección. La atención, aquí tengo que mencionarles que desarrollamos la estrategia para que todas las pacientes que fueran positivas, esto es, toda paciente programada tanto para resolución del embarazo como para alguna situación ginecológica, se les sigue tomando la prueba 48 horas previas al procedimiento quirúrgico. Las pacientes que ingresan, que salen positivas, generalmente los resultados se obtienen el mismo día o en un periodo de 24 horas. Entonces, estas pacientes que son ya clasificadas como COVID positivas o negativas van al área correspondiente. Si es negativa, se atiende en el quirófano convencional, y si es una paciente para cerclaje, para un legrado, para histerectomía o para cesárea y sale positiva, pues se atienden en este quirófano. Aquí tengo que mencionarles que la atención es de 24 horas y consideramos que ha estado al 100% de su capacidad. Hemos estado trabajando todo el tiempo en esta área. Una vez que las pacientes son atendidas, bueno, en esta parte me falta mencionar un poco que en el área COVID está el quirófano, está el área de hospitalización COVID y está el área de recuperación. Entonces, todas las pacientes que son ya con prueba positiva son atendidas en esta área, y una vez que están recuperadas del procedimiento quirúrgico, se les egresa en la forma correspondiente. Esta imagen no se alcanza a ver tan clara, pero es una hoja de alta que nosotros diseñamos de acuerdo a todas las necesidades que pudieran tener las pacientes una vez egresadas, tanto a nivel quirúrgico como a nivel de la lactancia, de los cuidados del puerperio inmediato, del puerperio inmediato o mediato. Algo que sí hemos hecho en las altas del área COVID es que si las pacientes están estables, se acortaron los tiempos de internamiento. De estar en un promedio de 48 horas, las pacientes tanto de legrado como de AMEU o de partos eutóxicos, estos se van de alta a la brevedad posible en cuanto estén estables, y aquellas de cirugía, generalmente las de cesárea, se están manteniendo en un promedio de 24 a 36 horas. Si hay alguna otra situación de comorbilidad por cardiopatía, algún problema pulmonar o algún problema renal, la paciente se queda más tiempo, y ya sea que se atienda ahí, si se puede realizar la atención por parte de terapia intensiva, se realiza en esa área. Esta es una hoja de alta que la pueden encontrar en los lineamientos para las generalidades. Algún enfoque para las pacientes al alta del área COVID es que la recomendación
es que en todo momento estemos pendientes de ellas, que estén conectadas al instituto a través de nuestras líneas. Y la otra es la anticoagulación, es fundamental para nuestras pacientes en puerperio. La mayoría se van con un promedio de 2 semanas de anticoagulación, de acuerdo a las capacidades económicas de los pacientes, pueden utilizar enoxaparina o heparina en un momento dado. Ese lineamiento es parte del algoritmo que ustedes pueden encontrar en la página del instituto. Los invito a que en un momento dado pudieran revisarlo. Básicamente, perdón. Ahí está. Aquí dice que está activo. Te escuchas perfecto, Víctor. Puedes continuar. Bueno, miren, en este algoritmo, básicamente, si ustedes lo revisan acá, está la forma en que nosotros atendemos a las pacientes, tanto que vienen con síntomas o sin síntomas por urgencia obstétrica, y básicamente son 2 puntos. Si es una paciente que está estable y acude por alguna situación que se pueda manejar de forma ambulatoria, esta se realiza en su domicilio. Si es una paciente que requiere por síntomas moderados la atención en hospitalización, esta se realiza con toma de prueba COVID y pasa a la atención de la situación obstétrica. Si es una paciente que requiriera resolución inmediata, esta pasa con toma de prueba al área de unidad tocoquirúrgica convencional, y si es una paciente que tuviera prueba positiva, esta pasa al área COVID. Esta es la parte de la página del instituto. Tenemos ahí todo el trabajo que realizamos para los lineamientos en cada una de las etapas de atención, tanto en la parte de consulta externa, en urgencias, en unidad tocoquirúrgica y al egreso de las pacientes. Y aquí incluimos también la parte neonatal, tanto en la lactancia o la atención del puerperio. Quisiéramos tener más tiempo para platicar de muchos aspectos de lineamiento, pero lo pueden encontrar físicamente, lo pueden encontrar de forma digital en la página del instituto. Y antes de concluir, aquí puse una diapositiva, no se alcanzan a leer todos los nombres, pero son todo el personal del instituto con el que en algún momento yo he estado en contacto y hemos estado trabajando todos los días de forma continua para que esto saliera adelante. Quiero agradecer a todos los médicos del área obstétrica y ginecológica que nos organizamos en la forma adecuada para poder atender a todas las pacientes en la unidad tocoquirúrgica convencional y en el área COVID, al doctor Marco Ortiz y al doctor Rodríguez Bosch, que todo el tiempo han estado presentes acá con nosotros, y a todos los residentes, sin duda, que han estado aquí el 100% del tiempo. Espero que no me falte ninguno. Están aquí cada uno de los residentes, jefes de guardia, que han estado pendientes de la atención de todas nuestras pacientes. Muchas gracias por la invitación, y a continuación le cedo la palabra a la doctora Sandra Acevedo para el abordaje de la parte fetal. Doctora, no escuchamos su audio, por favor. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia a este webinar. Y estamos recordando ahorita las palabras de la doctora Verónica Flores, que nos decía que el primer webinar fue en julio. Y estas mismas 3 preguntas que nos planteábamos en ese webinar continúan vigentes actualmente. Definitivamente ha surgido nueva información al respecto y vamos a tratar de aclarar algunos puntos de los cuales ya tenemos alguna certeza. Fíjense que en julio, cuando nosotros empezamos este webinar, cuando lo presentamos, todo el mundo decía, no, es que las embarazadas nada, no pasa nada, son asintomáticas, no hay transmisión vertical, no pasa la placenta, y todo eso ha cambiado radicalmente y se convirtió, como ya decía el doctor Rodríguez Bosch, en la principal causa de muerte en nuestro país, y estoy segura que en otros países del mundo también. Entonces, vamos a hablar un poco de cuál es la prevalencia actualmente que se reporta en estas pacientes asintomáticas, y vean ustedes cómo a través de las diferentes publicaciones en el mundo, bueno, dice que la prevalencia de SARS-CoV-2 en el embarazo está alrededor de entre 7 y 18%, dependiendo la serie. También sabemos que la prevalencia de la enfermedad aparentemente es igual en los 3 trimestres de la gestación, que el embarazo aparentemente no incrementa la susceptibilidad para la infección, pero sobre todo que la exposición materna, o sea, el hecho de que la paciente vaya a sus consultas médicas, no incrementa la probabilidad de riesgo siempre y cuando se tomen las medidas pertinentes para la atención de la paciente.
Se han publicado varios ya metaanálisis acerca de los resultados perinatales tanto en la madre como en el bebé. Que los principales resultados en la mamá, pues es muchos de estos embarazos están terminando en cesárea, algunos de ellos por la gravedad materna, otros por la situación logística, y definitivamente se ha incrementado el ingreso de estas pacientes a la terapia intensiva de adultos. Por el lado fetal, lo que nos preocupa es que la probabilidad de distrés respiratorio y de problemas fetales como distrés o sufrimiento fetal se han incrementado también de forma importante en las publicaciones internacionales. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, definitivamente, como les decía, todavía falta mucha evidencia acerca de qué es lo que está pasando, pero definitivamente sabemos que el resultado perinatal adverso está incrementando en este grupo de pacientes, que hay más restricción de crecimiento intrauterino, aparentemente más probabilidad de parto pretérmino, de pérdidas gestacionales tempranas y de pérdida del bienestar fetal, lo cual vamos a tratar de explicar en el transcurso de esta charla. En este último corte que nosotros hicimos de la base de datos del INPER el día 29 de noviembre por la noche, vean ustedes cómo estamos hablando de un poco de más de 1.500 pruebas realizadas. Ven ustedes que la gran mayoría de ellas han sido a término, prácticamente 960 y tantas pruebas, pero vean ustedes que en el primer trimestre, en el segundo trimestre y en el tercer trimestre la prevalencia de la infección se mantiene muy estable. Estamos hablando que prácticamente 1 de cada 5 embarazadas que ingresa al hospital está positiva. Y lo más importante es que un pequeño porcentaje de ellas tiene síntomas leves, pero la gran mayoría, como ya lo verán más adelante en las siguientes charlas, son pacientes asintomáticas, puesto que nuestro hospital no es un hospital COVID o de referencia de pacientes infectadas. ¿Qué es lo que pasa a nivel de las publicaciones internacionales? Vean ustedes que ya hay cortes en Nueva York, las cortes de Londres, etcétera, y vean ustedes cómo están encontrando en sus cortes 87% de las pacientes infectadas son asintomáticas en Nueva York. En Londres, el 90% de las pacientes infectadas son asintomáticas, de tal forma pues que estos hallazgos que al principio se empezaron a reportar en el INPER y que decían, no, es que algo está pasando con las pruebas, seguramente no están bien realizadas, ¿cómo es posible que las pacientes asintomáticas estén infectadas? Pues vean usted que esto ya se está viendo a nivel internacional, qué es lo que se está reportando. En esta corte que estamos siguiendo, el Departamento de Medicina Materno-Fetal, ven ustedes que de las pacientes obstétricas que han resultado infectadas, se tiene una corte hasta el mes de octubre aproximadamente de 274 pacientes que habían sido incluidas. Algunas no alcanzaron a ser revisadas por nuestro departamento y otras fueron excluidas por otras situaciones. De estas 274 pacientes, 17 terminaron una pérdida gestacional. ¿Okay? 55 pacientes hasta ese momento continuaban embarazadas y 202 pacientes habían sido resueltas. De estas 202 pacientes, 144 terminaron en cesárea. 57 fueron partos y uno de ellos fue un parto instrumentado. Y vamos a ver al grupo que más nos está interesando en este momento, que son estas pacientes que terminaron en cesárea. Realmente terminaron en cesárea solamente porque estaban infectados o hubo otra situación. Vean ustedes que de las 144 cesáreas, 60 fueron por causa materna, 41 por causa obstétrica, pero 43 fueron de causa fetal. Y cuando vamos a analizar estas situaciones de causa fetal, vean ustedes con lo que nos encontramos, que 23, prácticamente más del 50% fueron por un registro cartográfico no tranquilizante, un registro que nos decía que ese bebé tenía un probable riesgo de pérdida del bienestar fetal. 9 coincidió que los bebés tenían restricción de crecimiento intrauterino, 6 también coincidió que tenían defectos estructurales, 4 fueron porque el bebé era muy grande y 1 por una taquicardia fetal persistente. Entonces, definitivamente tenemos que enfocar nuestras pilas a que algo está pasando con esa placenta de las mamás que están infectadas y que muy probablemente esto, que es una patología pulmonar aparentemente, pasa más de ser una patología pulmonar exclusiva a ser una patología que afecta el endotelio. Y si afecta el endotelio, definitivamente la placenta es susceptible de estar afectada. Y debemos de recordar que el SARS-CoV-2, este virus, va a corromper las células que infecta, las desorganiza, las inflama y ahorita vamos a ver qué es lo que está pasando con estas células. Definitivamente la mamá va a estar sometida a un proceso inflamatorio, va a haber activación de los macrófagos, activación de los linfocitos T, aumento de las citocinas proinflamatorias circulantes. Entonces ustedes saben que esto va a condicionar una situación sistémica. Aunque la paciente esté asintomática, esto puede estar ocurriendo porque la fisiopatología del virus
y eso no puede cambiar. Este artículo realmente es muy interesante porque fíjense que nos habla de que el COVID-19 es una enfermedad microvascular. ¿Y qué es lo que está haciendo? Bueno, se ha visto que el virus está afectando directamente la célula endotelial. ¿Qué es lo que le está haciendo? Está promoviendo que haya una exocitosis. Y esto es un movimiento de gránulos que nos está incrementando la liberación del factor de von Willebrand y por otro lado de la liberación de la P-selectina. Y estos van a tener efectos a través de la inflamación y la trombosis, sobre todo la P-selectina, que a través de su unión a las plaquetas va a incrementar los procesos trombóticos a nivel microvascular, ¿sí? Y a través de su proceso inflamatorio va a estar conduciendo también un daño endotelial y todo llevar a un proceso inflamatorio. Entonces no podemos decir que esto solamente está pasando en el pulmón o que solamente está pasando en el músculo cardíaco de la mamá. Esto completamente es factible de que esté pasando también en la placenta. Y es por eso que muchas guías están recomendando inclusive el uso de anticoagulantes aún y que la paciente esté asintomática. Entonces, definitivamente la gravedad o la severidad va a depender del trimestre en que se afecte la paciente. Primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre. No sabemos realmente qué efectos a futuro va a tener. Es un virus neurotropo. No sabemos qué tan inflamada va a dejar la placenta después de que la paciente se recupere, porque la mayor parte de la información que tenemos ahorita son de pacientes de tercer trimestre. Pero las pacientes que estuvieron infectadas y que sobrevivieron y que su bebé también sobrevivió, ¿qué va a pasar en el segundo trimestre o qué va a pasar en el tercer trimestre? Eso precisamente es lo que nosotros tenemos que investigar. ¿Okay? Como ya les decía este artículo, que también es un artículo muy bonito, dice que el SARS-CoV-2 en el embarazo es un enemigo invisible. Y yo realmente estoy completamente de acuerdo con eso. Y más invisible todavía porque no se está haciendo un tamizaje universal de todas las pacientes embarazadas. Entonces, la que tuvo COVID y la vamos a seguir, perfecto, ya sabemos que tuvo COVID. ¿Y qué pasa con aquella que fue asintomática? Y que no sabemos que tuvo COVID y después vamos a estar teniendo situaciones que tienen que ver con distrés fetal, situaciones que van a tener que ver con restricción de crecimiento, con preeclampsia, etc. Hay artículos que dicen, no pasa nada, o sea, la placenta está protegiendo al feto. Sí, claro, la placenta que está sana, la placenta que no ha tenido una disrupción de su barrera placentaria. Pero si el virus estamos viendo que afecta el endotelio y hay una disrupción de la barrera placentaria, ¿qué está pasando entonces realmente con esa protección que nosotros deberíamos de tener placentaria para el paso al feto? ¿Okay? El SARS-CoV-2 realmente va a utilizar algunos receptores, entre ellos la enzima convertidora de angiotensina 2, pero también algunos otros receptores transmembrana, y vean que esto realmente se ha visto que incrementa la probabilidad de óbito, de parto pretérmino, de preeclampsia o de este síndrome que es como preeclampsia-like, la restricción de crecimiento intrauterino y definitivamente los problemas del sistema inmune. ¿Cuáles son las rutas por las que aparentemente el virus puede llegar a la placenta? Fíjense, puede llevar por vía hematógena, por diseminación directa, por la vía ascendente, a través de las células proinflamatorias. Entonces, prácticamente hay 4 o 5 mecanismos que ya se han fundamentado acerca de cómo llega el virus a la placenta. Ya se ha encontrado el virus en tejido placentario, ya se ha encontrado el virus en tejidos fetales, entonces realmente no es algo que ya sea algo nuevo para nosotros. La patología placentaria definitivamente que se ha encontrado tiene que ver con aterosis, trombosis, depósitos de fibrina, procesos isquémicos placentarios, intervillitis. Vean ustedes que hay una gran lista de hallazgos en estas pacientes y es muy heterogéneo, ¿verdad? Intervillitis, respuesta inflamatoria, villitis crónica y sobre todo alto grado de malperfusión materna y alto grado de malperfusión fetal. Y vean en esta revisión que se hizo a los bebés óbitos por otro tipo de situaciones que se encontraron o se compararon fetos con muerte fetal y fetos que llegaron a término vivos y vean inflamación placentaria aguda, inflamación placentaria crónica, lesiones por malperfusión vascular fetal, patrones histológicos en placentas sugestivos de hipoxia. Entonces ustedes ven, eso es muy parecido a lo que se está encontrando como lesiones placentarias en COVID. Definitivamente la presencia de trazos no tranquilizadores, se ha encontrado el virus ya en algunas situaciones en cerebro fetal, procesos que tienen que ver con lesiones que no sabemos si van a ser transitorias o no en el cerebro del bebé, o qué tipo de alteraciones van a causar a largo plazo, si va a haber más probabilidad de enfermedades psiquiátricas, depresión, autismo, trastornos de déficit de atención, no lo podemos saber en este momento. Entonces, no podemos dejar la vigilancia fetal de estos fetos que sabemos que estuvieron expuestos a COVID de lado y definitivamente puede encontrarse elevación de la línea basal, pérdida de aceleraciones, deceleraciones tardías, patrones en zigzag, variabilidad ausente, policistolia. ¿Por qué? Porque la placenta está inflamada. ¿Okay? Y la mayor parte de estas aceleraciones van a estar en pacientes que tienen fiebre materna,
hipoxia materna, una respuesta inflamatoria materna y definitivamente una tormenta de citocinas. Entonces es un daño poliorgánico, multiorgánico, que puede afectar tanto a la mamá, pero también a todos los órganos fetales y no sabemos realmente cuál va a ser su repercusión. Entonces, en relación a esto, sabemos que tenemos un daño potencial a nivel inflamatorio, un daño potencial a nivel trombótico y un daño potencial a nivel disruptivo. Y entonces, después que hacemos el diagnóstico de esta paciente que tiene COVID, ¿qué es lo que va a seguir? ¿Después qué? Bueno, pues definitivamente se tiene que hacer un seguimiento, que es lo que estamos haciendo nosotros actualmente en el INPER. Evaluación en primer trimestre, evaluación de riesgos, crecimiento, líquido, neurosono, ¿verdad? Registro cardiográfico cuando la paciente así lo requiera, cuando requiera también ecocardiografía, etcétera. Entonces, realmente el mensaje para ustedes, para finalizar, es que estos pacientes no podemos dejarlos de lado, que si tenemos la opción de que nuestra paciente se haga la prueba, que se la haga ver el estado para saber qué es lo que tenemos que vigilar más adelante. Entonces, pues, a continuación, voy a presentarles a la doctora Rosa Gabriela Hernández Cruz. Ella es jefa del Departamento de Fomento y Estrategias Educativas y nos va a hablar acerca de cómo está el programa de seguimiento de pacientes que han resultado como casos positivos. Los dejo con la doctora. Muchas gracias. Bueno, primero que nada agradecemos su asistencia y al mismo tiempo pues vamos a continuar con el programa de seguimiento de casos positivos. Agradezco y es importante mencionar a la psicóloga Ana Cecilia Ibarra, con quien hemos trabajado conjuntamente para el seguimiento psicológico y la salud mental de las pacientes que resultan con una prueba positiva. Y evidentemente también quiero agradecer a los médicos pasantes de servicio social del Instituto Nacional de Perinatología, quienes en conjunto a este grupo de seguimiento pues hemos tenido una estrecha comunicación para dar una atención oportuna de este grupo de pacientes. Es importante para hablar un poco de la vigilancia y el seguimiento de los casos positivos, mencionar respecto a los mecanismos de repercusión materna. Ya se ha hablado mucho de las múltiples hipótesis del incremento de la susceptibilidad de las pacientes a la enfermedad. Sin embargo, no hay estudios contundentes que nos mencionen que la paciente embarazada es mucho más vulnerable a enfermar. Sin embargo, sí es mucho más vulnerable a exacerbar un cuadro clínico y a complicarse. Esto aunado evidentemente a muchos factores individuales. Dentro de estas hipótesis de daño sobre COVID y los mecanismos de daño vascular, es importante mencionar que el perfil hormonal de la paciente embarazada se caracteriza por un aumento temprano de componentes de la renina, angiotensina, aldosterona, y que no es precisamente los estudios de COVID, sino que previamente ya se han hecho estudios incluyendo influenza, incluyendo algunos 1 y 7. Esto a su vez, pues dentro de las repercusiones que también ya están descritas, es que puede imitar o empeorar la disfunción vascular como casos similares a preeclampsia. La inmunidad también es importante porque sabemos que la respuesta semialogénica al embrión y al feto, finalmente mediada por TH1 y TH2, va a favorecer un estado proinflamatorio, aunado a múltiples mecanismos como son el trabajo de parto, la dilatación, las contracciones uterinas, que pueden incrementar o exagerar una respuesta al virus. La adaptación pulmonar también es uno de los cambios que finalmente repercute en el riesgo de complicaciones de estas pacientes. Sabemos que la disminución del volumen residual, el aumento del volumen corriente, va a favorecer una capacidad pulmonar ligeramente disminuida, aunada a otros cambios fisiológicos como son el aumento del volumen cardíaco, el aumento del gasto cardíaco, la disminución de las resistencias vasculares que pueden hacer que nuestras pacientes infectadas tengan más riesgo de complicarse por este proceso infeccioso.
Entonces, para mencionar un poco respecto a los casos positivos, ya bien mencionaba la doctora Sandra Acevedo, que la proporción de las pruebas positivas en nuestro grupo de pacientes, pues es 1 de cada 5 pacientes que son tamizadas resulta positiva. El inicio de tamizaje de este grupo de pacientes inició el día 22 de abril, en el cual prácticamente se tamizaban a las pacientes que llegaban por alguna situación de urgencia o bien programadas con una prueba que se les realizaba a este grupo de pacientes 48 a 24 horas previas de su evento quirúrgico. No obstante, en el afán de hacer una búsqueda intencionada de todo esto que en la literatura se planteaba ya respecto al daño en primer, segundo trimestre, los cambios que generaba el virus, pues nos dimos a la tarea de hacer un tamizaje de las pacientes que ingresaban en primer trimestre para poder dar una continuidad a los escenarios de daño que pudieran causarse a partir del 4 de junio. Al momento, pues podemos observar que la distribución del grupo de pacientes pues es muy similar en los 3 trimestres y evidentemente tenemos una mayor incidencia de casos en el tercer trimestre y en pacientes a término porque son las pacientes que de alguna otra manera demandan mucho más la atención a los sistemas de salud. La prevalencia incluso en nuestro protocolo de investigación pues realmente es un poco más elevada a lo reportado de la literatura internacional con una prevalencia de 25.6%. Ahora, ¿qué hacemos nosotros respecto a la vigilancia y al seguimiento de estos casos positivos? Es importante mencionar que pues agrupamos a las pacientes en 2 escenarios. Aquellas pacientes que son embarazadas y que son captadas desde el primer trimestre, en las cuales se notifica aproximadamente 24 horas después el resultado de la prueba, con un plan de vigilancia o una estrategia de vigilancia telefónica de datos de alarma y evidentemente con enfoque de riesgo para favorecer videoconsultas en aquellas pacientes que lo ameritan. Posteriormente, estas pacientes son citadas 14 días después para una prueba de control y nos vamos con un seguimiento aproximado de 2 semanas para dar continuidad al seguimiento de su tamizaje. Y es importante mencionar que pues hemos tenido desafortunadamente casos de pacientes que tienen 3, 4, hasta 5 pruebas positivas y que finalmente pues ha sido un reto tratar de explicar y dar respuestas también a la paciente de cuál es el comportamiento del virus, cuánto dura el virus en el cuerpo, en qué momento la paciente deja de ser menos infecciosa, que finalmente pues todo esto sigue en proyecto de investigación. También tenemos el grupo de las pacientes en puerperio. Ya mencionábamos que las pacientes son tamizadas previo a un evento quirúrgico, en el cual pues la paciente se entera del resultado en el momento del ingreso, o bien 24 horas posterior al egreso, en el cual también se establece un sistema de vigilancia telefónico aunado a un plan con enfoque de riesgo, entre los cuales pues se busca de manera intencionada sintomatología respiratoria y datos de alarma obstétrica enfocadas al puerperio. Este grupo de pacientes se cita a los 28 días, en el cual pues se toman laboratorios de control y aquellas pacientes que lo ameritan también se les hace tamizaje de control. Y esto pues finalmente es una medida de prevención para evitar el riesgo de más contagios. Ahora, respecto a las manifestaciones clínicas, que también es importante mencionar, pues sabemos que la presentación clínica de las pacientes embarazadas es una distribución similar a la población adulta. Tenemos aproximadamente un 80% de pacientes con síntomas leves, un 14% con síntomas severos y algo muy relevante, 5% de las pacientes, que ya también está descrito en la literatura internacional, van a ser pacientes que presenten una enfermedad crítica o grave. De los datos que se han reportado ya en la literatura, en la Clínica Mayo, a través de las revisiones sistemáticas, en literatura de la COG, sabemos que los cambios fisiológicos, metabólicos y vasculares propios de un embarazo y puerperio pueden exacerbar el cuadro clínico durante el embarazo. Y dentro de esta sintomatología reportada, los datos clínicos más frecuentes, tos en 40.3%, fiebre en 40 hasta 56.3%, con un OR de 0.43. Algunos otros datos también representativos son mialgias, artralgias en un 10%, con un OR de 0.48. Neumonía, podemos observar que también es un dato importante a contemplar, de 40.76%, aunado a otra sintomatología como son odinofagia, diarrea, augesia, anosmia, y dentro de los hallazgos de laboratorio que también se han mencionado, linfopenia como un dato característico bioquímico, la leucocitosis y PCR elevada.
Ahora, respecto a los predictores bioquímicos, y que finalmente también es relevante mencionar, porque es algo que nosotros también nos hemos dado a la tarea de hacer la búsqueda intencionada de estos predictores bioquímicos de riesgo para un desenlace adverso. En la Clinical Infectious Disease, en un estudio que se publica en octubre del 2020, en el cual incluye a 642 pacientes, ellos nos mencionan estadios para los marcadores que pudieran surgir como predictores bioquímicos. Lo dividen en un estadio agudo, contemplando una fase de 1 a 9 días, un estadio crítico en 10 a 15 días y un periodo convaleciente de más de 15 días. Se estudiaron aproximadamente 52 marcadores bioquímicos y 60 citocinas, entre los cuales ellos arrojan como resultado importante que en el estadio agudo, dentro de los marcadores predictores de un desenlace adverso, está la deshidrogenasa láctica, urea, el conteo leucocitario y el conteo linfocitario, la procalcitonina elevada. Y en un estadio crítico, es decir, entre los días 10 a 15, dentro de los predictores bioquímicos de un resultado adverso, están la procalcitonina, deshidrogenasa láctica, colinesterasa, el conteo linfocitario con un porcentaje de monocitos, y dentro de las citocinas, la más representativa es la interleucina 6. Entonces, esto es importante porque aunado a estos marcadores bioquímicos que se estudian entre los periodos de una fase aguda y una fase crítica, también se menciona en la literatura que la deshidrogenasa láctica, la procalcitonina y la linfopenia son predictores independientes, aunado evidentemente a los factores de riesgo que presente cada paciente. Es por eso que dentro del abordaje y seguimiento de nuestros pacientes, nosotros como dinámica para tratar de hacer esta búsqueda de predictores bioquímicos de un desenlace adverso, pues se toma biometría hemática, química sanguínea completa, tiempos de coagulación, PCR, procalcitonina, pruebas de funcionamiento hepático. ¿Y qué es lo que nosotros hemos encontrado? Respecto a los hallazgos representativos en nuestro grupo de estudio, los hallazgos son linfopenia, un dímero de elevado, trombocitosis, y dentro de esta linfopenia también algo característico que hemos encontrado en algunos casos son los linfocitos atípicos, la presencia de linfocitos atípicos. Aunado a la presencia de un dímero de elevado y trombocitosis, también es importante, y que también la literatura lo menciona, la selección de aquellos pacientes que por la infección van a requerir tromboprofilaxis. Nosotros de manera estratégica, pues, catalogamos a los pacientes acorde a los factores de riesgo propios del embarazo y propios de algunos. Es importante mencionar los dos grupos, aquellas pacientes embarazadas y las pacientes en puerperio. ¿Por qué? Porque sí hemos observado una diferencia en presencia de síntomas, que si bien la prevalencia es baja, como ya se ha mencionado por todos los ponentes, tenemos un gran porcentaje de pacientes asintomáticas dentro de los síntomas del embarazo, que son un poco más frecuentes, acorde a la prevalencia de la prueba positiva. Los más representativos son tos, cefalea, rinorrea, hasta un 14.86%, augesia, anosmia en un 8.10%, y algunos otros síntomas menos frecuentes, como son fiebre, disnea, conjuntivitis, diarrea y trombosis. Dentro de los síntomas de puerperio, como realmente pues estas pacientes son pacientes que acuden a una prueba de tamizaje por una condición que amerita programar un evento quirúrgico o un periodo de resolución, la frecuencia de los síntomas más representativos son tos de un 1.9%, fiebre en 2%, cefalea en 3.7% y cansancio como uno de los síntomas que se ha reportado en el seguimiento telefónico de este grupo de pacientes. Algunos otros síntomas menos frecuentes, disnea, mialgias, artralgias, rinorrea, conjuntivitis, todo contundente con la literatura. Ahora, respecto a la severidad del cuadro, pues es importante mencionar que ya en la literatura también está descrito de los desenlaces, el ingreso a la unidad de cuidados intensivos con un R de 1.62, la ventilación invasiva con un R de 1.88, pues son desenlaces. Tenido el traslado envío de 7 pacientes que han ameritado una atención hospitalaria en centros COVID por sintomatología respiratoria y 4 pacientes en puerperio. Algo muy importante a mencionar es que tenemos 3 casos de pacientes que han ameritado una ventilación invasiva, que pues como sabemos, dentro de los desenlaces es uno de los desenlaces de mayor riesgo en pacientes que se complican.
Actualmente tenemos una paciente hospitalizada que está en un sistema de ventilación invasiva, que está pronada, y una muerte materna de una paciente de 32 semanas de gestación con una neumonía complicada, una neumonía severa, y datos relevantes es que la paciente tenía el antecedente de obesidad grado 1, diabetes mellitus. Y dentro de los factores de riesgo de estas pacientes es la edad materna, el índice de masa corporal, hipertensión crónica y diabetes preexistente, que también está reportado en la literatura. Entonces, todo esto es muy importante porque ya mencionaba el doctor Bosch respecto a las defunciones confirmadas hasta la semana 47-48, pues representa una de las primeras causas o la primera causa de mortalidad materna en nuestro país. Y a manera de conclusión, es importante mencionar que las mujeres embarazadas son un grupo vulnerable con riesgo incrementado por enfermedad severa por COVID-19, reforzar los datos de alarma, las medidas de prevención, que esto también se beneficia del seguimiento que nosotros damos a las pacientes para hacer un constante énfasis. El tamizaje universal definitivamente es importante por el grupo de pacientes asintomáticas y el seguimiento ambulatorio nos permite identificar datos de alarma, gestionar un sistema de referencia adecuado y oportuno. A continuación, cedo la palabra a la doctora Claudine Irles Machuca, quien nos va a hablar del análisis de resultados. Hola, muy buenos días a todos. Mucha cita programada o una urgencia obstétrica, se le realiza la prueba de diagnóstico molecular para SARS-CoV-2 por RT-qPCR. Y hasta la fecha de hoy tenemos alrededor de 2.300 pacientes en los diferentes trimestres del embarazo, como ya lo hemos visto anteriormente, lo que nos da alrededor de una prevalencia del 25.7%. Lo que les vamos a presentar a continuación es solamente el análisis de aquellas pacientes en el tercer trimestre y que tuvieron entonces el diagnóstico molecular de SARS-CoV-2 y sintomatología que se tomó al momento de la llegada de las pacientes en el triage. Tenemos 820 pacientes con prueba negativa y 289 pacientes con prueba positiva, lo que nos da alrededor de que por cada mujer, de las 4 mujeres que entran al instituto, una de esas personas tienen positividad para SARS-CoV-2. Más del 80% de las mujeres son asintomáticas, como lo hemos visto también ya en la literatura y en las anteriores pláticas. Y en cuanto a este pequeña corte que estudiamos, tenemos como síntomas generales, para las que tienen sintomatología COVID-19, tos, cefalea, fiebre, algunos síntomas gástricos y artralgias. Tuvimos 3 pacientes. En cuanto a las características clínicas de nuestra población, y bueno, les voy a presentar diferentes tablas a lo largo de esta presentación, vamos a encontrar a las pacientes divididas en 3 grupos. Las pacientes con prueba negativa, que siempre van a estar en la columna del lado izquierdo, las pacientes con prueba positiva asintomáticas en la columna de en medio, y las pacientes con prueba positiva sintomáticas en la columna del lado derecho. Observamos que en cuanto a la edad materna, que ya anteriormente se ha reportado asociada con complicaciones con COVID-19, que es mayor a 35 años de edad, alrededor del 19 al 23% en los diferentes grupos de pacientes presentaron esta edad mayor a 35 años. Sin embargo, la mayor parte de nuestros 3 grupos se encontraba entre 18 y 34 años de edad, más o menos con alrededor de un 70% de la población. El número de gestas promedios y de partos no fue diferente entre las pacientes positivas y negativas con y sin sintomatología. Y la edad gestacional al ingreso fue de 37.7 a 38.2 semanas de gestación en los 3 grupos de pacientes embarazadas. En cuanto a las indicaciones para el ingreso, tenemos que alrededor de un 40% fueron citas programadas para la resolución de su embarazo y en la literatura, tanto en pacientes embarazadas como en la población en general, y que son hipertensión crónica, diabetes y obesidad. Lo que encontramos en nuestra población es que hubo una diferencia significativa en la hipertensión crónica en las pacientes positivas
con sintomatología COVID. Es decir, alrededor del 19% de esta población presentaba hipertensión crónica, comparado con un 5% en la población con prueba negativa o con las pacientes positivas asintomáticas. En cuanto a la frecuencia de diabetes, no llegó a significancia estadística. Sin embargo, sí observamos una tendencia en una frecuencia mayor de diabetes tipo 1 y tipo 2 en las pacientes positivas con sintomatología COVID-19 y en comparación con un 4% con las pacientes con prueba negativa. Alrededor del 5% de nuestras mujeres embarazadas tenían alguna enfermedad autoinmune como lupus o artritis. Menos del 2% presentaban como comorbilidad asma o cardiopatía. Y de manera muy interesante, en cuanto al índice de masa corporal, que ya también se ha reportado como en el estudio que nos presentaron de la CDC, nuestro grupo de mujeres, en los 3 grupos de nuestras pacientes, más del 44% de estas tenían un índice de masa corporal por arriba de 30, es decir, cursaron su embarazo con obesidad. Entonces, de manera general, para resumir un poquito estos datos, las pacientes con sintomatología COVID-19 tuvieron mayor frecuencia hipertensión crónica y también un índice de masa corporal por arriba de 30. Lo que sí es importante mencionarles es que más del 70% de nuestras pacientes en los 3 grupos cursaron su embarazo con sobrepeso y obesidad. En cuanto a los desenlaces adversos, ¿qué les podemos mostrar? La mayoría de los embarazos, es decir, el 83% ya fueron resueltos para este estudio. Y observamos que hubo un 85% de cesáreas en el grupo de mujeres positivas con sintomatología, en comparación con un 66% en las pacientes no infectadas. En cuanto a las indicaciones de estas resoluciones, hubo un incremento en las resoluciones maternas, es decir, un 67% de las mujeres positivas con sintomatología tuvieron que interrumpir su embarazo por esta razón materna, en comparación con un 35% en las mujeres con prueba negativa. Lo que es muy interesante, que también se ha mencionado anteriormente, es que los días de estancia hospitalaria sí se vieron incrementados de manera significativa en estas pacientes positivas con sintomatología COVID-19. Es decir, alrededor del 17% de estas pacientes estuvieron hospitalizadas por más de 6 días, en comparación con solamente un 1% en las pacientes no infectadas. Y si analizamos dentro de este grupo de pacientes que estuvieron más de 6 días, las pacientes tenían como comorbilidad hipertensión crónica y obesidad también. Para esta pequeña corte no tuvimos ninguna muerte materna y todas las mujeres fueron dadas de alta sin ninguna complicación. En cuanto a los desenlaces adversos, ¿qué fue lo que encontramos en esta cohorte? Como les mencionaba, la edad promedio, la edad gestacional ya a la interrupción del embarazo fue alrededor de un 70% entre los diferentes grupos y no encontramos diferencia en cuanto a la frecuencia de nacimientos de neonatos prematuros entre mujeres positivas y mujeres con prueba negativa. Es decir, tenemos alrededor de un 30% de nacimientos pretérmino, es decir, menores de 37 semanas de gestación, pero de manera similar en los 3 grupos de pacientes. La ruptura prematura de membranas la encontramos en alrededor de un 5 a 14% y la hemorragia materna en menos del 5% de los diferentes casos de mujeres negativas o positivas para COVID-19. Lo que sí es bien importante mencionar y presentarles es que sí encontramos diferencias significativas en cuanto a los desórdenes hipertensivos del embarazo. La preeclampsia, en alrededor de la mitad de las pacientes positivas sintomáticas desarrollaron preeclampsia, en comparación con menos del 10% en las pacientes no infectadas. Y en particular, la preeclampsia severa se vio también aumentada la frecuencia en estas mismas pacientes positivas
con sintomatología COVID-19. Y esto va mucho de la mano con lo que se ha presentado anteriormente, de que la COVID-19 es una enfermedad con trastornos vasculares. Finalmente, más del 80% de los nacimientos fueron recién nacidos vivos. En cuanto a las pérdidas gestacionales, encontramos una tendencia que con un mayor número de abortos en el grupo de pacientes positivas con sintomatología COVID-19. Finalmente, quisiera agradecerles por sus estarnos escuchando en nuestros webinars y a todo el personal y todos los... Si pueden encender sus cámaras, por favor. Es momento de la hora de preguntas. Todavía tenemos un ratito más para hacer y hay mucho. Pero si tuvieron problemas con la transmisión, no se preocupen porque este webinar hoy en la tarde seguramente ya estará en nuestro canal de YouTube ImperMX. Ahorita en un ratito les ponemos nuestras redes sociales y también en Facebook. Bueno, pues hay muchas preguntas para todos ustedes. Vamos a ir empezando una por una. La primera es para el doctor Víctor Ramírez de Jessica Noemí Tori Segura, que nos pregunta: hola, buenas tardes. ¿Cuántas pruebas se realizan a las mujeres embarazadas como tamizaje en caso de ser negativa a su inicio y cuántas para el personal de salud? Víctor, ¿nos podrías contestar? Sí, si una paciente acude a una consulta convencional y no hay síntomas o riesgo de contacto, no requiere una prueba, pero si es una paciente que requiere un internamiento por una situación obstétrica o por una urgencia obstétrica, esta paciente sí requeriría una prueba. Perfectamente, muchas gracias, Víctor. La siguiente pregunta es para la doctora Claudine, de José Antonio Sierra Bautista. ¿Cuántas pacientes con COVID y embarazo han atendido y cuántas defunciones en mujeres por COVID embarazadas? No te escuchamos, Claudine. ¿Puedes prender tu micrófono? Sí, perdón. Me parece que esto lo contestaría mejor la doctora Hernández, o sea, en la corte que nosotros analizamos de alrededor de 1,109 pacientes hasta el mes de octubre, no había ninguna muerte materna. Perfecto. Por COVID, pero me parece que la doctora Hernández lo que mencionó es que hasta la fecha, o sea, me imagino que es hasta el día 2 de diciembre, había solamente una muerte materna. No sé si a lo mejor ella nos pudiera confirmar. Ok, muchas gracias, doctora. Efectivamente, contestando a la pregunta, tenemos hasta el momento una muerte materna de las pacientes de seguimiento que ingresó a un hospital COVID por sintomatología respiratoria, 3 pacientes que han estado intubadas y una más actualmente hospitalizada con ventilación mecánica y pronada, con alto riesgo de mortalidad, pero una muerte materna contabilizada. Sí, doctor, adelante. Adelante, doctor Rodríguez Bosch. No lo escuchamos. ¿Le puede poner a su audio, doctor? ¿Me escucho ya? Sí, ya. ¿Me escuchas? Sí, perfecto, perfecto. ¿Ya me escuchó? Sí, se escucha perfecto. Esta paciente que comenta Rosy, nada más hay que aclarar que es una paciente que estuvo internada aquí por descontrol de su diabetes y además tenía una enfermedad renal crónica. Se resolvió su descontrol metabólico, fue dada de alta y posteriormente la paciente presentó sintomatología por COVID-19 y se le ofreció a la paciente ser referida al Hospital General de México. Ella finalmente decidió irse a un hospital de la Ciudad de México. Ella usó el 1-800 y acudió a un hospital 1-800. Y como Rosy mantuvo seguimiento telefónico, estuvo enterada del caso y nos enteramos que pues, primero la paciente fue intubada, luego se resolvió el embarazo y desafortunadamente falleció en este hospital de la Ciudad de México. Ok, gracias por la aclaración y excelente seguimiento. La siguiente pregunta, habla de los lineamientos que ya están en el chat, está el link donde lo pueden observar. Karen Leonor Ramírez Jacobo nos pregunta, ¿qué tan recomendable es utilizar Xarelto en comparación con enoxaparina
Y me parece que esta pregunta es un continuo, se ha repetido muchísimo en el chat. Entonces, no sé si el doctor Víctor nos pudiera comentar esta pregunta. Sí, el resultado que se ha obtenido son con dos líneas de tratamiento. Una es con heparina de bajo peso molecular, o sea, con enoxaparina, y la otra con heparina no fraccionada. Con la dosis recomendada son de 40 miligramos cada 24 horas por al menos 14 días. Y si se tiene disponibilidad de la enoxaparina, que es más cara, y de la heparina son 5,000 unidades diarias por 2 semanas. Eso lo hemos estado trabajando con el hematólogo y es como una línea de manejo estándar en muchos hospitales, en muchas instituciones. Muchas gracias, porque eso lo están preguntando como muchísimo. Y aunado a esto, los resultados también van de la mano con toda la parte de prevención de trombosis, que son las líneas generales, que son el manejo adecuado de líquidos, la deambulación temprana. Las pacientes todas inician la deambulación lo más pronto posible, en las primeras 6 a 8 horas, las medias antitrombóticas de compresión media o grande, y esta vigilancia o este manejo se debe de realizar con lo que había dicho, 14 días o más, y de acuerdo al seguimiento que tenga cada centro. Perfectamente. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta nos pregunta Irma Coria Soto. ¿Tiene alguna utilidad el hisopado vaginal? El doctor, ¿nos pudiera contestar eso, doctor Rodríguez Bosch? Sí, claro que sí. La prueba tradicionalmente aquí en todas las pacientes se hace mediante hisopado nasofaringio. A los recién nacidos se les hace, aparte del hisopado nasofaringio, un hisopado rectal. Sin embargo, no hemos encontrado ninguna utilidad de tomar el hisopado de manera vaginal. Debo suponer que también se podría aislar el virus de secreciones vaginales, sin embargo, no ha sido necesario. Por ahí preguntaba alguien también que qué tipo de prueba utilizamos. La prueba que utilizamos es la prueba de PCR, ya que por ahí preguntaban si se hacía IgG o IgM, y se ha visto que estas pruebas no tienen una utilidad clínica para el manejo de las pacientes. Entonces, el tamizaje y las conductas clínicas se deben hacer en base a PCR. Gracias. Excelente, muchas gracias. También esa es una pregunta continua durante este chat. La siguiente pregunta de Lenny Murillo Díaz. Pacientes que llegan al servicio de emergencias y ameriten atención inmediata y no cuenten con PCR, ¿cuál es la conducta? Doctor Víctor, creo que usted nos habló de eso. ¿Podría contestarnos? Sí, toda paciente que llegue a un servicio de urgencias y sea atendido por un obstetra, esta deberá realizarse con todas las medidas de protección como una paciente potencialmente infectada, aunque esté asintomática o sintomática. Y dependiendo del centro donde estemos, si es público o privado, en algunos centros privados se ha optado por tomar en ese momento la prueba de PCR, que los resultados generalmente en los privados son un poquito más tardados, y una tomografía, cuando se cuenta con ella. En el caso de nosotros, por ejemplo, una paciente que llega por un desprendimiento de placenta que nos ha tocado, en ese instante se atiende la urgencia, se toma la prueba, se atiende en el área de unidad tocoquirúrgica convencional con todas las medidas de protección como si estuviera infectado. Perfectamente, muy claro. Nos quedó muy claro. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta, esta ya la contestaron de IgM y IgG. María del Carmen Velázquez Sánchez, ¿qué tiempo les dan seguimiento y qué tipo? ¿Y qué estudios se incluyen en el seguimiento? Doctora Hernández, ¿nos podría contestar? No te escuchamos, Rosita. Listo, ya. Claro, contesto la pregunta. Una de las prioridades del seguimiento es justo continuar el tamizaje. Nosotros implementamos la estrategia acorde a lo descrito en la literatura de cada 14 días y hasta que la paciente tenga una prueba negativa de PCR dentro de los laboratorios de control importante y que también ya están sustentados en la literatura. Son biometría hemática, química sanguínea, pruebas de funcionamiento hepático, procalcitonina, PCR. Esto con la finalidad de hacer la búsqueda intencionada de los predictores de un desenlace adverso, que están descritos no solo en pacientes embarazadas, sino en la población infectada por el virus. Excelente, muchísimas gracias. La siguiente pregunta
es para la doctora Acevedo, de Lluvia Amaya Güell. Hola, Lluvia. Buen día, muchas gracias por excelentes presentaciones. Me gustaría preguntar, previo al registro cardiotocográfico, ¿existe alguna prueba que me permita predecir este daño fetal, como alteraciones en el Doppler o datos placentarios por hallazgos en el ultrasonido? Sí, gracias por la pregunta. Hasta el momento no hay nada, porque aparte tenemos que partir de que son bebés aparentemente sanos. Obviamente el bebé que tiene restricción de crecimiento, que es hijo de madre diabética, etcétera, definitivamente puede darte algunos datos. Pero el bebé que es sano, o sea, puede ser, hasta el momento no hay nada. No quiero decir que no se vaya a encontrar algo en el futuro, pero en el momento no hay nada. Lo único que te tiene que poner en la alerta es que la paciente haya tenido una prueba positiva y esa paciente necesita estar monitorizada continua en el transcurso de trabajo de parto, si es que esa fue la decisión, independientemente del momento en el cual haya sido positiva para COVID. Puede estar infectada en ese momento, haber tenido una prueba positiva en el segundo trimestre o incluso en el primer trimestre. No sabemos cómo van a evolucionar. Por el momento, lo que hay que estar es alerta a ese registro cardiotocográfico y a los datos que puede estar dando de riesgo. Muchas gracias, doctora. Aquí hay una pregunta que están haciendo ahora mismo en el chat de Marisol Dueñas Sosa. Hay muchas preguntas, están al mismo tiempo. Perdón si no podemos hacer todas, tenemos un tiempo límite y están llegue y llegue. En su opinión, ¿en qué radica la diferencia en la tasa de mortalidad materna en su centro de atención con respecto al resto de las unidades? Sí, doctor. Bueno, es bien importante esta pregunta que acaban de hacer. Víctor comentaba que el INPER no se concibió de manera original como un centro COVID porque nosotros no tenemos una gran cantidad de camas de terapia intensiva, una gran cantidad de ventiladores, médicos para manejar a las pacientes con COVID grave, con neumonía. Vaya, ni siquiera tenemos todavía instalado el tomógrafo para hacer un estudio más amplio de una paciente con neumonía. De manera que cuando se planteó esta situación ante la Secretaría de Salud, se tomó la definición de que los hospitales COVID para pacientes graves, con COVID grave, con neumonía, tienen que ser referidas al Hospital Juárez de México y al Hospital General, que son los que reciben las pacientes con la sintomatología más grave. Y el instituto se ha dedicado a recibir pacientes con COVID leve o asintomático, y pacientes que requieren ya de intubación o de un manejo intensivo no son atendidas aquí, de manera que nosotros podemos decir por eso también que la mortalidad en nuestra institución es más baja. Aún así, creo que estos hospitales, el Hospital Juárez, el Hospital General, cuando se toma una conducta de acción inmediata y una terapéutica temprana, los resultados son buenos y sus tasas de mortalidad son bajas, pero obviamente no es la realidad nacional, ¿no? O también muchas pacientes llegan en una condición ya muy crítica en donde es difícil poder hacer una intervención médica para salvar la vida. Claro, muy bien. Gracias, doctor, por la aclaración ahorita rápida. Esta pregunta ya la hicimos, ya se han repetido, por eso. Cristian Moreno, desde Querétaro. ¿Cuál es el tamizaje y en qué momento? Doctora Rosita Hernández, contéstale al doctor Moreno. Ok, ya mencionábamos que tenemos tamizaje universal. Aquellas pacientes que ingresan a un evento de algún síntoma de urgencia o emergencia obstétrica son tamizadas en ese momento y se resuelve la urgencia, se pasan a un piso de pacientes indeterminadas hasta saber el resultado. También tenemos el grupo de pacientes que ingresan a control prenatal y se tamizan en el primer trimestre, y el grupo de pacientes que ingresa programada para resolución, que se tamiza 48 horas previo al evento quirúrgico. Excelente, muchísimas gracias. Y creo que tenemos algunas ya para terminar para la doctora. O sea, no es una coincidencia que estén encontrando el virión en la placenta, que lo estén encontrando en el feto. O sea, definitivamente existe la transmisión vertical y hay un montón de estudios ya desde el punto de vista biológico que apoyan por qué la placenta no se defiende, a través de dónde pasa el virus. O sea, realmente es algo que nosotros ya no podemos negar. Claro, perfecto. Muchas gracias, doctora. Tenemos una más de Irma Coria Soto, en la doctora Claudine.
Si entendí bien, pacientes con bajo peso, o sea, un índice de masa corporal 18. por abajo de 18, Sí. ¿es correcto? Sí tenemos resultados, bueno, los agrupamos ahorita nada más como los que están en peso adecuado, pero ahí está el grupo de los de bajo peso. No encontramos que fuera un factor de riesgo en los resultados de estas 1,100 y cachito pacientes Muchas que gracias. analizamos. Y la última, ¿en qué etapa se debe iniciar la antídoto? Hay preguntas sobre lactancia, hay preguntas sobre en qué momento se realiza el tamizaje a los trabajadores del INPER. Les digo que todas esas preguntas van a encontrar su respuesta en los webinars que hemos visto a través de todo el año. Todos están en nuestro canal de YouTube, en INPER MX, que los invito a revisar. Todos los webinars han sido sin costo este año, así que los pueden revisar de manera gratuita y con toda libertad. Muchas gracias a todos los profesores del día de hoy. Para nosotros es un honor tenerlos aquí. Muchas gracias por la disposición y por el gran trabajo que nos han mostrado y por todos los datos. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. ¿Quisiera usted agregar algo más? No, pues muchas gracias nada más a toda la asistencia que hubo, que fue muy, muy grande, el interés y las preguntas de todos, y estamos a sus órdenes por los distintos canales de comunicación, vía correo, vía estos webinars, para seguir aclarando las dudas y dar la mejor atención perinatal posible a nuestras pacientes embarazadas con COVID. Muchas gracias. Así es, muchas gracias. Y bueno, les anunciamos ya por último algunas cosas, algunos detalles. Este evento sí tiene constancia, les llegará a su correo que dieron en el registro en el próximo mes. Esperemos que entre 10 y 20 días, esperemos, pero les va a llegar en el próximo mes sin duda. Por favor, contéstenos una encuesta de satisfacción que va a aparecer a continuación en una liga en el chat. Es una encuesta muy chiquitita de unas 4 o 5 preguntas. No se tardan nada en contestarla. Al contrario, nos ayudan muchísimo a mejorar. La próxima semana, no se pierdan, el encuentro nacional de residentes de la especialidad de medicina materno-fetal. Es un evento diferente, es un evento que dura toda la semana por las tardes. Está dirigido a los residentes de medicina materno-fetal y a los de ginecología y obstetricia, pero por supuesto los especialistas ya que nos quieran acompañar y que estén interesados. Los temas que se van a tratar son de primer nivel. Y no solo son residentes de medicina maternal del instituto, son de todo el país y de todos los institutos. Es un orgullo y un gran esfuerzo que hacen los residentes para conjuntar tanta información que nos enriquece de todos lados. Así que, por favor, véanlo, de todos lados de la República y de todos los institutos. Les va a llegar, por favor, a sus redes sociales, visítenos y regístrense. Y muchas gracias y hasta luego. Los dejo nada más con el último video de las redes sociales y que tengan una excelente tarde. Gracias a todos.